Harkifar es una empresa farmacéutica. Harkifar es una empresa farmacéutica comprometida con la salud de todos los ecuatorianos. Nuestra trayectoria con más de 30 años de experiencia al servicio del país. Contamos con infraestructura propia, equipamiento de alta tecnología y estándares internacionales para la producción, tecnificación y desarrollo de fármacos. Cumplimos con las más grandes exigencias y normas regulatorias en calidad y manufactura. Nuestro equipo de profesionales altamente capacitados son los responsables de crear, fabricar y distribuir todos los productos que produce nuestra planta. Nos preocupamos por cada detalle en el momento de la fabricación, desde la selección de materia prima hasta el empacado del producto terminado. En Harkifar somos una familia unida que busca el bienestar de cada ciudadano. Estamos conscientes de que en cada gramo de nuestros medicamentos hay toneladas de esfuerzo, compromiso y sacrificio que nos convierte en una de las farmacéuticas de mayor confianza a nivel nacional. Por esta razón, caminamos con firmeza, sin rendirnos, porque nuestro legado es cada una de aquellas vidas que salvamos. Porque en Harkifar somos el futuro. Llega al Ecuador LHC, el antigripal chino de origen natural. Su fórmula, que contiene 13 ingredientes naturales milenarios que durante 200 años ha coadyuvado en el tratamiento de epidemias virales y respiratorias en el continente oriental. Es un antigripal que inhibe la réplica viral con cualidades citoprotectoras, analgésicas, antiinflamatorias y antitusígenas expectorantes. LHC, el antigripal chino de origen natural. Adquiérelo en las principales farmacias del país. Llega al Ecuador LHC, el antigripal chino. Hola, un saludo cordial a quienes hacen este programa, que son ustedes, el público que nos escucha. Saludos a todos los trabajadores y profesionales de la salud que dan su vida y su salud por la vida y la salud de todos. Siempre tenemos que considerar que en estos tiempos de pandemia, nuestro respeto y nuestro reconocimiento siempre a las personas que están en primera línea en esta pandemia. Después de saludarlos a ustedes, los que son profesionales de la salud y no, hoy tenemos un programa muy especial que se llama Políticas de Estado en Salud. Vamos a tener con nosotros al expresidente de la República, Alfredo Palacio, también al exministro de Salud y exalcalde de la ciudad de Guayaquil, el doctor Francisco Huerta Montalvo, y también a nuestro distinguido amigo Nicolás Jara. Nicolás es un hematólogo, un profesional de la hematología y también fue viceministro de Salud en el Ministerio de Salud Pública. Pero antes que todo, para poder hacer una introducción de este programa, tenemos que referir que los sistemas de atención de salud en Latinoamérica pasaron por varias etapas. La primera fue el curanderismo tradicional, luego vino la beneficencia religiosa, se generaron luego los ministerios de salud, la seguridad social, otras instancias gubernamentales, organismos de voluntariado, pero pasamos de esta beneficencia de la salud a algo importante, el derecho que tiene toda la población en el concepto de salud. Los factores a considerar del sistema de salud son historia de un país, de un estado, de un grupo humano, valores sociales, demografía, la economía, cómo se encuentra la economía de los países, la educación, cómo están las estructuras políticas y cómo están también la problemática del sector de la salud, y no revisada desde el Estado, tenemos que revisarla desde la misma población. ¿Cuáles son las funciones de un sistema de salud?
Debemos nosotros privilegiar y poner en primer plano la promoción, la protección específica de grupos vulnerables, el diagnóstico y el tratamiento, la rehabilitación de la enfermedad, la educación, pero algo que siempre ha faltado, y eso hemos compartido con Alfredo Palacios muchas veces, es la investigación, la falta de investigación que existe y una legislación que proteja a todos los ecuatorianos con un sistema sanitario adecuado, sin quedarnos afuera de la administración, porque el modelo de gestión es muy importante para que la salud llegue a todos los estratos sociales. Para estructurar la reforma del sistema necesitamos considerar los derechos fundamentales o los valores fundamentales del sector salud, como son que sea universal la atención, que sea equitativo, que tenga una necesidad de reforma profunda. No hay cosas que se cambian de la noche a la mañana. Debemos tener gradualidad en los cambios y el Estado debe ser responsable del 100% de los ecuatorianos, pero sobre todo en este momento, despolitizar la salud, el sector salud. No romper las políticas de salud, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, sino despolitizar el sistema de salud. Las metas que debemos conseguir en el sistema de salud son prolongar la vida. La expectativa de vida de nacer en 14 años no creció ni un 1%, quedamos en el 75%. Minimizar la desviación de la normalidad, minimizar las enfermedades, promover bienestar, promover la satisfacción y ampliar la resistencia a la enfermedad. Un modelo sanitario es el conjunto de criterios o fundamentos doctrinales en los que están cimentados los sistemas sanitarios. Hay modelos sanitarios como Beveridge, Bismarck, Semanco, público unificado, privado atomizado, contrato público segmentado, que es el nuestro, y un nuevo pluralismo estructurado. Ya nos decía Lalonde en alguna ocasión que fundamentalmente para vencer la mortalidad necesitamos 4 campos. 1, el medio ambiente reduce el 19% de la mortalidad. 2, el estilo de vida el 43%. La biología humana el 27%. Y miren, cualquier sistema de salud solo te reduce el 11% de la mortalidad. Y para ello nosotros necesitamos una protección social universal de derecho en el sistema de salud. Para ello, Romina, cuéntanos cuáles son la hoja de vida y las acciones que han llevado en su vida nuestros invitados especiales el día de hoy. Romina, por favor. Muchas gracias, doctor Andino. Buenas tardes a todos los televidentes que nos sintonizan. El día de hoy tengo el agrado de presentar al doctor Alfredo Palacios, expresidente de la República del Ecuador, doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad de Guayaquil, profesor principal de Cardiología de la Universidad de Guayaquil, profesor de posgrado de la Universidad de Guayaquil, profesor de Maestría en Salud Pública en la Universidad de Guayaquil, miembro de la Comunidad Científica Ecuatoriana, miembro de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Guayas y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. El doctor Francisco Huerta, ex ministro de Salud, ex director ejecutivo del Consejo Nacional de Salud, ex vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud y presidente del Instituto de Investigaciones del Colegio de Médicos del Guayas. El doctor Nicolás Jara, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador, asesor de servicios de hematología en el laboratorio Equa American, viceministro del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Hematología, miembro del Comité Asesor Roche Ecuador y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional del Ecuador. En esta programación había sido invitado y habíamos buscado invitar al delegado de este gobierno para el problema de la salud, el sistema sanitario, el doctor Alfredo Borrero. Bueno, no hemos podido conseguir conectarnos con el doctor Alfredo Borrero, nos hubiera gustado compartir este panel de primer orden y obviamente buscar en la presidencia de la República del señor Guillermo Lasso que se genere el Consejo
presidencial de salud. Ojalá podamos tener políticas de Estado en este gobierno y así poder llevar adelante las propuestas que tenemos. Con el doctor Alfredo Palacio, nuestra primera pregunta: la pandemia de COVID dejó al descubierto el actual sistema. ¿Cuál sería el sistema más adecuado que usted propondría hacia el Ecuador? Comenzamos con el doctor Alfredo Palacio, ¿no es cierto? Y la primera pregunta es: la pandemia del COVID dejó al descubierto el actual sistema de salud. ¿Cuál sería el sistema más adecuado para el Ecuador, doctor Alfredo Palacio? Alfredo, ¿sí me escucha? No te estamos escuchando, Alfredo. Creo que hay que abrir. Pancho. Ahí sí, ahí lo escuchamos, Alfredo. Bien. Te decía que por favor me concedas 3 licencias. La primera, saludar a mi amigo Nicolás Jara, que no lo había saludado. Y la verdad es que el rostro que recuerdo de él era como cuando recién había terminado la primera comunión o algo así. Y entonces eso me dificultó reconocerlo. Pero muchos saludos y mucho afecto a Nicolás. Hemos trabajado juntos algunas veces. En segundo lugar, Pancho, quiero pedirte que algunas preguntas las voy a contestar más cortas porque otras van a ser un poquito más largas. Y pues nada más que eso. Pancho, ¿está bien? Está bien, mi querido doctor Alfredo Palacio. Respecto de la primera pregunta, debo decirte, por lo menos, lo que no debe ser un sistema nacional de salud. Lo que no debe ser en este momento un sistema nacional de salud es un sistema de vacunación masiva. Sí, necesitamos vacunar al 75% de la población, pero tiene la impresión de que todo el sistema nacional de salud está volcado a vacunar al 75% de la población, que no lo va a alcanzar. No va a alcanzar 9 millones, pero en este instante el resto de la salud está botada, está sin ser atendida, dedicada a la simple vacunación que debe hacerse, pero un sistema es una cosa muy completa, muy compleja y muy hilvanada, de modo que no puedan abandonarse otros aspectos de la salud. Creo que lo fundamental es crear un sistema nacional de salud que no lo tenemos, es obsoleto. El aseguramiento universal de salud, que me lo voy a reservar para la tercera pregunta. Gracias. La segunda pregunta. Tenemos un artículo constitucional, el artículo 360 de la Constitución de la República, que ordena coyunturar el sistema público de salud. Este sistema público está formado por sus sectores: el Ministerio, el ISFA, el ISPOL, el IES y todos aquellos subsistemas que tienen y reciben recursos económicos. ¿Se podría desde allí generar un sistema previsional de salud hacia el aseguramiento universal de la salud, doctor Alfredo Palacio? Sí, mi querido doctor Andino. Por supuesto que eso es absolutamente necesario y usted y yo eso lo hemos discutido tantas veces. Y no solamente el sistema público, aún con el sistema privado, como acabo de escuchar que lo propone el señor vicepresidente. Es absolutamente necesario que los integremos. La salud es un derecho inalienable, como usted lo ha mencionado. Como el Ecuador nunca pudo llenar esos derechos de toda la población, fue creando privilegios. Y entonces había que privilegiar primero la chequera. Y la chequera era la que giraba y los que tenían dinero se protegían de esa manera su salud. Luego se percataron que había que ser solidario con el que producía el capital, el músculo, el trabajador. Había que crear el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social junto con el de Seguridad. Y esto
fue creando nuevos privilegios. Sí, pero los militares que cuidan la frontera también necesitan el privilegio de ese derecho que no lo tiene toda la población. Y si los militares que cuidan la frontera tienen ese derecho, ¿cómo no lo van a tener los policías? Había que crear el ISFA, el ISPOL. Entonces fueron creándose estos subsectores que convirtieron el derecho en privilegio. Pero esto hizo ver que eso que se completaba con el derecho de la salud privado, con los seguros privados, esto no pasaba del 23-24% de la población. La mayor parte de la población no tenía seguro. Para eso se crearon lo que alguna vez un distinguidísimo ministro dijo: basta de ladrillos y más vacunas. Claro que es así. Eso lo dijo alguna vez Pancho, porque el 75% de la población tenía un local donde asistir, llámese hospital o llámese un dispensario, para que lo atiendan. Pero si no había gasa, si no había guantes, si no había hilo para suturarse, le decían: no se lo puede atender, vaya a comprar la botica y regrese. No era un derecho. El seguro de salud significa garantías explícitas que tienen que ser llenadas a cada uno de los habitantes de esta nación, no solamente los ecuatorianos, los habitantes de esta nación. Y eso es lo que yo he venido sosteniendo como un aseguramiento universal de salud, donde no desaparezcan los seguros que existen. El IES debe seguir existiendo con su presupuesto, debe seguir existiendo el ISFA, el ISPOL, deberían seguir siendo todos los seguros privados. El único problema es que ellos no deben corromperse manejando a los proveedores. Una cosa es el que financia esa seguridad y otra es el que provee. Es totalmente ineficiente y tal vez hasta inmoral que quien maneja los fondos, quien los recibe, quien los gasta, quien compra, quien paga y así también se fiscaliza, sea la misma persona. Eso sucede con estos seguros. Eso debe ser separado. Deben separarse los seguros, deben separarse los proveedores y el asegurado debe acercarse al servicio médico que le convenga y lo paga su seguro. Para eso podría servir el seguro social, por lo menos eso lo planteé en su momento, para allí cruzar las cuentas. Es ni más ni menos, Pancho, que te fuiste a un congreso en Alemania y volaste KLM y decidiste regresarte en Lufthansa. Ellos se encargan de cambiar el pasaje. Igualmente, tú puedes pertenecer a un seguro y atenderte en un proveedor diferente. Ellos se encargan de cambiarlo. Eso es el aseguramiento de salud que debe ser totalmente universal para el 100% de los ecuatorianos. Pero eso es, mi querido Pancho, ese es el 100% de la población, pero necesita tener una altísima excelencia y llegar a ese límite. Esta es la población y esta es la excelencia. Aquí debe estar la atención de la población. Nosotros andamos por un 20, 25, 30% de la población, una excelencia mínima. La tercera pregunta es si está proponiendo Alfredo Palacio los sistemas previsionales de aseguramiento. Se necesitan tres ejes. Uno, saber el número de afiliados. El segundo es saber el número de prestaciones. Y el tercer elemento es saber el cálculo actuarial. Dependiendo de esto, ¿cuál sería, para poder llevar a este sistema previsional, un cálculo actuarial adecuado? ¿En Producto Interno Bruto o en per cápita? Pero en todo caso, en el total. ¿Y cómo se administrarían esos fondos, doctor Alfredo Palacio? Muchas gracias, mi estimado Pancho. Me había adelantado un poco señalando estas dos coordenadas, la X, que es la población, y la Y,
que es la excelencia, a donde debe llegar el 100% de la población. Y andábamos por un 20% de cada una de las coordenadas y absolutamente nada más. ¿Cuál es el presupuesto que necesitaría un aseguramiento universal de la salud? Un aseguramiento que te dé cobertura a toda la población con la más alta excelencia a nivel mundial. Esto no es nada difícil, esto no es una utopía, esta es una obligación ética, moral que tenemos los médicos de esta generación, considerando por esta generación a la bella estudiante que está participando, Romina Valareso, o a este ochentón médico. Pertenecemos a la misma generación de distintas promociones, pero esto es el cambio que nosotros tenemos que dar. Ahora, debo decirte respecto a los presupuestos, en esto sí quisiera que me toleres algo, pero el diciembre, en noviembre del 2006, el día que se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, hice una consulta popular de la que parece nadie acordarse y gané con el 84% de la votación popular. 3 preguntas fueron. Las 3 preguntas eran: ¿era el sistema nacional de salud, de educación? ¿Era el sistema de aseguramiento universal de salud? Y el tercero era lo que había obtenido mi gobierno, no el gobierno de Correa, mi gobierno lo había obtenido de las petroleras, de 2 fuentes. La primera fuente fue cambiando la ley de hidrocarburos, la ley 42. La ley 42 era espantosa. La ley 42 hacía que firmáramos nosotros convenios de participación, de los cuales el promedio era 82% para las transnacionales y 18% para Ecuador. En alguna ocasión, la Universidad Católica de Guayaquil me daba un doctorado honoris causa y estaba sentado en la mesa directiva el doctor Vladimiro Álvarez. Le dije: doctor Álvarez, ya sé dónde está la plata. Mire usted estos contratos petroleros. Y esto no lo conocía nadie, porque yo no concibo a un ecuatoriano que haya podido firmar un contrato que daba 82 para las transnacionales y 18 para Ecuador. Eso explicaba que los hospitales estaban totalmente desabastecidos y que las escuelitas no tenían ni puerta, ni piso, ni techo. Es decir, era absolutamente necesario cambiar ese tipo de presupuestos, y eso fue lo que se hizo con el aseguramiento universal, con el universal de salud. De allí salían los fondos. El aseguramiento, el quinto seguro, que era el aseguramiento de los pobres, no tenía absolutamente nada que gastar, no le costaba nada a nadie. Simplemente tenía que atender medicina preventiva. La chiquilla que empezaba a tener actividad sexual, solamente esa persona tenía que tener su Papa Nicolau periódico. El hombre que cumplió determinada edad ya tenía que dejarse tocar la próstata, tomar la presión, colesterol, etcétera, etcétera. Y eso lo acreditaba para el seguro, para asegurar al 100% de la población. 2006 a 2016 estuviéramos todos asegurados. Gracias, Pancho. Desgraciadamente se me acabó el tiempo. La última pregunta, no será la última en este diálogo y en esta parte que tenemos nosotros para poder seguir revisando la política de Estado en salud, pero siendo expresidente de la República del Ecuador, doctor Alfredo Palacio, ¿cuál sería la recomendación que le daría al actual presidente, el señor Guillermo Lasso, en este momento en que el grave problema que tenemos que resolver es la salud, para ir a lo económico y de lo económico a la educación y buscar el desarrollo?
¿cuál serían las recomendaciones o sugerencias que en su experiencia como presidente constitucional de la República le podría dar al señor Guillermo Lasso? Diría lo siguiente, Pancho. Presidente Lasso, es absolutamente necesario que usted se enfoque en sembrar el Ecuador del nuevo milenio. Y la siembra del Ecuador del nuevo milenio radica en la salud y la educación. En una de las discusiones que tuve cuando ganamos las elecciones, porque las elecciones usted las recordará, mi querido Pancho Andino, las ganamos no por el verde olivo del candidato presidencial, la ganamos por el mandil blanco que existía, que te exhibía el candidato a vicepresidente, y por el planteamiento de aseguramiento universal de salud. Nos hizo ganar las elecciones en primera vuelta, y lo que planteábamos entonces era que era absolutamente necesario invertir en educación y en salud. Esto significaba invertir en investigación científica. Los recursos que obtuvimos del petróleo fueron puestos en un fideicomiso. Pero cuando ganamos las elecciones y exigí que las campañas que yo había expuesto Pachacuti, eran las que debían realizarse y el gobierno se negaba a hacerlo, el presidente no me enfrentaba, pero sí me enfrentaba un hombre muy inteligente de derecha, yo soy de izquierda. Este señor de derecha me enfrentaba, se llamaba Mauricio Pozo, tremendamente inteligente. Me decía, vea, señor vicepresidente, no podemos darle lo que usted pide para lo social porque primero debemos alcanzar un florecimiento económico. Cuando lo tengamos, entonces invertiremos en lo que usted pide. Parecía contundente para un derechista, pero le estaba hablando un izquierdista y el izquierdista le contestó, no señor, para que una nación alcance un florecimiento económico necesita ecuatorianos, no ignorantes, educados, sanos y protegidos. Jamás un enfermo, un ignorante y un no protegido producirá una nación con florecimiento económico. Era absolutamente necesario recurrir a eso. De manera que, señor presidente Lasso, yo le recomiendo que ahora usted dedique todos sus esfuerzos a que los presupuestos que han bajado de las universidades vuelvan a subir, que se haga investigación científica, promuevamos a nosotros. Sí, no soy tan joven, pero yo, a mi edad, estoy haciendo en Manabí investigación científica. ¿Y sabe por qué? Porque no solamente son las epidemias contagiosas las que nos están matando las que no se contaminan, nos están matando cardiovascular, cáncer, diabetes, pulmonares, eso nos está acabando y yo estoy investigando eso. ¿Sabe que del 2012 al 2016 subió la mortalidad por infarto de miocardio sin razón? Y a pesar de que estamos salvando gente, a pesar de eso, pero eso aumenta la insuficiencia cardíaca. Necesitamos investigación y la investigación necesita recursos y necesita dedicación por parte de un gobierno inteligente. Gracias, doctor Alfredo Palacio, por sus expresiones. Pasamos de inmediato con el doctor Francisco Huerta Montalvo. Y la primera pregunta, Francisco, en la experiencia, en todo ese bagaje de experiencias que ha tenido, en el marco de la coyuntura actual política del Ecuador, donde se establece una gobernabilidad desde los grupos políticos, y no de los grupos políticos, de sus líderes, ¿cuáles serían las principales acciones que debe de establecer el gobierno actual para la búsqueda de la tan ansiada gobernabilidad? Francisco Huerta. Muchas gracias. Es grato estar en la compañía de ustedes. A pesar de la COVID, si no muestro mayor entusiasmo, es el decaimiento propio del virus. Pero este tema, por supuesto, me responde, me da salud. Hablar de salud nos da salud a nosotros. En esa línea,
Coincido plenamente con Alfredo. El tema no es solo la COVID. El tema es salud completa. Si no hay salud, no habrá reactivación económica. La COVID ha permitido desenmascarar la falencia de la ausencia de un sistema. Como he dicho siempre, aquí no tenemos un modelo de atención de salud, sino apenas un modo que es distinto a un modelo. Necesitamos un modelo de atención de salud universal y equitativo. Y por eso hay que priorizar la salud como parte de las obligaciones del Ejecutivo y como mandato del Legislativo, que ahí tiene un código pendiente. ¿Qué hacemos para la gobernabilidad? Concientizar a los ecuatorianos para que sea el reclamo ciudadano el que imponga las maneras de conducir la República. Por la otra vía de los partidos políticos tradicionales, vamos a tener siempre muchas dificultades y muchos deseos de troncha política. Yo creo que es sustantivo que sea la opinión ciudadana, por supuesto calificada desde los ámbitos de la educación superior especialmente, la que refleje las necesidades del país y la que imponga a los gobiernos los caminos por donde se conduzca la gestión. Gracias, Francisco. La segunda pregunta que tenemos para ti, Francisco Huerta, es: el expresidente Lenín Moreno vetó en forma completa el Código Orgánico de la Salud presentada en el periodo anterior. Eso fue en septiembre del 2020. ¿Eso qué quiere decir? Que la norma jurídica legislativa establece, y la constitucional, establece que hay que debatir el Código Orgánico de la Salud a septiembre del 2021. Bajo ese elemento, vemos nosotros que no hay asambleísta que lo haya hablado, no hay función ejecutiva que lo haya dicho. La pregunta sería, ¿cambiaría en algo la fecha en la actual coyuntura legislativa? ¿Y cuál es el riesgo que vería Francisco Huerta frente al tema del debate del Código Orgánico de la Salud, tal cual se encuentra al momento actual? Yo creo que en la elaboración del Código nuevo hubo entusiastas, pero no técnicos, alrededor de los textos de ese código. Yo lo sentí escandalosamente reglamentarista. Y un código tiene que ser eso, un código, las grandes líneas generales y no un reglamento. Pero en todo caso, lo importante es que rescatemos pronto ese código, como decía la primera edición del Quisismo allá por los 40. La salud del pueblo es la suprema ley. Ese tema del peso político del sector salud es lo que tenemos que rescatarle al Ecuador. Insistiendo con Alfredo, salud integral, no solo vacunación. Salud como sistema que comprende incluso las áreas de investigación que son vitales para que el sistema funcione con calidad. Y por supuesto una docencia adecuada. También hay que hacer una profunda reforma de cómo se enseña medicina y cómo se enseña salud pública en el Ecuador. Creo que eso es sustantivo. En esa línea avanzaríamos entonces a lo que te inquieta en relación al código. De otra forma, simplemente tendríamos esbozo de lo que queremos hacer y nada más. Por favor, mi querido Francisco Huerta, prende tu cámara, por favor. Tu prende tu cámara. Estamos en el aire y obviamente lo que necesitamos ahora saber en la pregunta número 3, a la visión de futuro que existe en el actual momento, te esperamos un minuto para poder reconectarte. No hay problema, estamos con Francisco Huerta. Ok. Estamos con imagen de Francisco, ¿no? Sí. Que pongan la imagen de Francisco Huerta, por favor, y seguimos con el audio, por favor. Ya, listo. Entonces, a la visión de futuro, Francisco, ¿cuál serían
los temas de la política de Estado de salud que se deberían tratar en el momento actual. ¿Cuáles serían esos grandes y profundos temas para poder nosotros llegar a la tan ansiada condición de la salud de los ecuatorianos? Absolutamente transparente en este tema, como en casi todos los actos de mi vida. Alguna vez conversé con el presidente actual cuando era candidato y me invitó a almorzar y me dijo: oye Pancho, tengo un plan de salud que te va a encantar. Desgraciadamente no me encantó, por el contrario me desalentó profundamente, me dio una gran inquietud. La idea era hacer convenios con clínicas privadas de terceros países para que vengan a ejercer en el Ecuador, comprometiéndose a que parte de su tiempo lo dedicarían a atender a los pobres. Eso en ningún sentido podría ser considerado como un plan de salud. Entonces, hay que ver si ahora esas visiones se han reformado. No tengo claro cuál es el plan de salud a la fecha. Tengo claro, sí, que por razón de las circunstancias, Guillermo Lasso ha tenido que avanzar de la derecha hacia el centro, porque rompió precisamente la alianza con la derecha, que a la vez le significaba la alianza con la corrupción. Y ya es un gran avance haber roto con la corrupción, pero ojalá que también con la derecha. Entre otras inquietudes, me inquietó también la reunión de toda la derecha latinoamericana y algunos europeos en la reunión de Quito con motivo de la transmisión del mando. Allí vino hasta la extrema derecha española, representada por Vox, que es fascismo puro, y estuvo Bolsonaro. En esas condiciones, entonces, creo que los médicos tenemos que hacer un esfuerzo, los que estamos interesados en salud pública, para poner orden en la sala y decir: lo que el pueblo quiere es esto. Y más allá de lo que piensen los partidos políticos, que generalmente no piensen en esto porque no están capacitados para pensar de esta manera, imponer como ciudadanía responsable las visiones contemporáneas y probadas en el mundo, que no requieren tamaño de país y fortaleza económica para hacer buena salud. Y el caso emblemático son países como el Uruguay o Costa Rica, que tienen alta salud pública de calidad, de cobertura universal, sin ser países muy ricos. Gracias, Francisco. La cuarta pregunta que tengo a Francisco, la cuarta pregunta que le tengo a Francisco Huerta es, siendo el principal objetivo la salud pública para la coyuntura política de Estado en el actual momento en el Ecuador y en el mundo entero, desmantelada por el COVID-19, ¿cree Francisco Huerta que el presidente de la República debería conformar un Consejo Presidencial de Salud y aperturar una gran cantidad de mesas de diálogo para que ecuatorianos de las diferentes regiones puedan aportar a las resoluciones de los graves problemas que tiene el sistema sanitario ecuatoriano? Yo creo que sería vital lograr un avance sustantivo de esta naturaleza en cuanto a la democratización de la elaboración de las políticas públicas. Esto dicho suena largo y raro: democratización de la elaboración de las políticas públicas. Pero para que las políticas públicas sean realmente tales, deben estar democratizadas en su elaboración. Y eso es lo que no tenemos en el Ecuador. Casi nunca, casi siempre es la voluntad de un ministro, la voluntad de algún grupito de iluminados por allí, pero con desconocimiento pleno de la realidad nacional. Se improvisa con buena voluntad, pero de eso está empedrado el camino hacia el infierno. Yo creo que la coyuntura es buena para cambiar muchas cosas, entre otras que haya corrupción en sectores como la salud. Fue el colmo que en la pandemia ocurra todo lo que ocurrió mientras la gente se moría y unos miserables, no les cabe otro término, hacían negocio con la muerte de los seres humanos.
Pero entonces ya develado, como tú dices, Francisco, ¿cuál es la situación de la ausencia de un sistema de salud por la pandemia? Ahora hay que ir más allá de solo la post-pandemia y pensar en la post-correato y superar todos esos malos momentos y avanzar. La oportunidad no es para más de lo mismo anterior, sino para avanzar. Y creo que un buen sistema de salud, unas buenas políticas públicas de salud, pueden ser el producto de una gran concentración de elementos que bien podrían constituirse en un consejo presidencial sobre temas de salud, una junta consultiva en salud, a la que muchos estaríamos dispuestos a donar, por supuesto, de participar. Gracias, Francisco Huerta, por esas expresiones. Tu experiencia es válida y ojalá el Estado ecuatoriano y el gobernante actual tenga bien a considerar todas esas experiencias que son un cúmulo de condiciones y problemas que hemos visto todos los ecuatorianos en la historia. Doctor Nicolás Jara Orellana, la primera pregunta para Nicolás es: el actual modelo de gestión, en la experiencia que ha vivido, como está conformada la estructura orgánica del Ministerio de Salud Pública, ¿va a responder a las grandes necesidades de este sector o verdaderamente necesitamos cambiar el modelo de gestión que tiene el Ministerio de Salud y así también reorientar en los diferentes subsectores? Prenda tu micrófono, por favor, Nicolás, y para escuchar tu respuesta. Muchas gracias, Francisco, la invitación. Realmente un gusto, un honor estar esta tarde con personajes tan importantes y amigos como son Francisco Huerta, Pancho, a los años que podemos compartir. Desde hace algún tiempo que no llegas a Quito, recuerdo mucho esas grandes tertulias alrededor de la salud cuando estaba en el ministerio, cuando viajabas a Quito y podíamos conversar largamente. Y obviamente a mi amigo Alfredo Palacio, como expresidente de la República, realmente tuve el honor en el año 94 de entregar el Ministerio de Salud cuando él asumía el Ministerio de Salud. Y luego en el año 2005 tuve el honor de participar en su gobierno desde el Ministerio de Salud. Y yo creo que es importante también recordar hitos que se consiguieron en ese corto tiempo que estuvo de presidente. Y como bien lo decía, gracias a ese cambio en el contrato petrolero, los ministerios del sector social, que teníamos una pobreza franciscana en ese tiempo. Recuerdo que debíamos como $8 millones a la Organización Panamericana de la Salud por vacunas. Y a pesar de esa deuda y gracias justamente a ese cambio en el proceso de contratación petrolera, tuvimos algo de fondos y realmente introdujimos en ese momento la vacuna del rotavirus, que provocó un descenso marcado de la mortalidad infantil en menores de 5 años, que era uno de los lastres que tenía el país. Así es que yo creo que es un orgullo para quienes estuvimos en su gobierno, Alfredo, y usted como presidente, pues el tener hitos como este en el tema de la salud. Y realmente, como bien decía, nosotros necesitamos ecuatorianos sanos. Y uno de los problemas graves que tenemos de momento en el país justamente es la desnutrición infantil crónica. Nosotros sabemos que el cerebro de las personas se desarrolla en un gran porcentaje en los primeros años de vida, en los primeros 3 años. ¿Y cómo vamos a pensar, por más que tengamos escuelas del milenio, vamos a pensar tener ecuatorianos que puedan ser productivos si realmente ya su cerebro no se desarrolló? Entonces yo creo que ¿cómo podemos hablar de educación? ¿Cómo podemos hablar de producción si no empezamos con una buena nutrición y una buena salud? En relación a la pregunta, Pancho, yo creo que la estructura del Ministerio de Salud en este momento definitivamente no responde a las necesidades del país. Yo creo que tenemos un ministerio totalmente desorganizado, desestructurado, y se han encargado de la desestructuración, supongo que con algún fin o algún objetivo que no es el de la salud. Entonces, realmente la estructura del ministerio debe tener
especialmente ciertos pilares que no pueden cambiar, que son los que realmente se han desmantelado ahora, como son el tema de la vigilancia epidemiológica, la vigilancia de calidad. Ya no tenemos Instituto de Higiene Izquierda Pérez, tenemos lo que es el tema de prevención. Nosotros teníamos uno de los programas de vacunación más importantes de Latinoamérica. Todo se ha desmantelado. Entonces, si nosotros debemos tener una estructura del ministerio que responda a una planificación de un sistema de salud. Si nosotros tenemos o nos proyectamos a un sistema nacional de salud, el ministerio debe responder para generar y ser el ejecutor de las políticas para generar ese sistema de salud, lo cual en este momento realmente y lamentablemente definitivamente no lo tenemos. Nicolás, la segunda pregunta es, la actual división territorial del Ecuador propuesta en forma horizontal, por zonas, por distritos, por circuitos, ¿es una amenaza o es una fortaleza en el actual sistema de salud? Todo lo que significa la desconcentración y la descentralización de las políticas de salud y las tomas de decisiones que se lo hagan a nivel local, eso genera una oportunidad para realmente tener un sistema de salud que funcione. Pero obviamente, siempre y cuando las políticas generales, las políticas que vengan del nivel central, que son las grandes políticas, puedan aterrizar en el territorio. Caso contrario, se produce una distorsión total, porque cada área, cada zona de salud se convierte en un país diferente, un ministerio diferente, y cada uno haciendo a su manera. Realmente la situación de poder nosotros tener la posibilidad de generar soluciones de salud a nivel local, pero siempre y cuando también tengamos nosotros la posibilidad de tener los recursos necesarios, y los recursos no solo materiales, los recursos del talento humano y tecnológico que permita la atención a ese nivel. Y eso es parte fundamental de un sistema de salud, es decir, que el ingreso al sistema de salud tiene que ser por el nivel primario, y del nivel primario pues se van derivando hacia niveles superiores, o la solución en un 80% más en ese nivel, pero deben tener la posibilidad de solucionar a ese nivel. Yo creo que tiene que ser una oportunidad, pero siempre y cuando tengamos políticas claras que nos permitan justamente la toma de decisiones adecuadas. Gracias. La tercera pregunta es el modelo de atención, que es el modelo que se ha construido, es un modelo biologista, asistencialista, gastador de recursos económicos. ¿Este modelo debería cambiárselo hacia un modelo de promoción y prevención? ¿Y cómo lo haría? Creo que es un absurdo, en algún momento veía el informe al país de un Ministerio de Salud, donde con mucho orgullo, entre comillas, presentan de que las atenciones de consulta a enfermos han subido o se han triplicado, lo cual significa que no es que tenemos un Ministerio de Salud, parecería que tendríamos un Ministerio de la Enfermedad, porque mientras más enfermos hay, funciona el Ministerio de Salud, mal llamado. El Ministerio de Salud debe trabajar justamente para evitar, para prevenir la enfermedad, para promocionar la salud y llegar con educación en salud a todo nivel. Ese es el modelo que nosotros debemos seguir. Y yo creo que para eso incluso nosotros debemos tener hasta cierto grado de innovación y de audacia para hacer los cambios que amerita. Se me ocurre este momento, por ejemplo, nosotros necesitamos todo un equipo de salud a nivel local que atienda en atención primaria. Y yo creo, no sé qué dicen mis contertulios, pero yo pienso que la medicina rural como tal ya cumplió su ciclo, pero tenemos que, en base a esa experiencia de la medicina rural, generar ya no simplemente el médico rural, que posiblemente no es la mejor solución en este momento, porque es un médico que llega y en 6 meses, cuando empieza a aprender lo que es el tema de salud pública, ya se va. Pero si nosotros generamos médicos especializados, médicos familiares, comunitarios especializados y que vivan en las comunidades con su equipo de salud, entonces allí sí nosotros vamos a generar
un nuevo concepto de lo que es un modelo de atención integral de salud local, acerca a cada uno de los ecuatorianos y que permita tener, lo que decía el doctor Palacios, justamente una cobertura universal a través de cualquier mecanismo, pero una cobertura universal que permita que todos los ecuatorianos tengan salud de calidad y salud, sobre todo, cerca a su casa, y no tenga un paciente con una hipertensión tener que viajar 4 o 5 horas a un hospital para recibir la medicina cada mes. Es decir, tenemos que ser audaces en generar justamente ese concepto de salud a nivel de un modelo de atención, a nivel, sobre todo, priorizando el nivel local y priorizando lo que son todas las actividades de salud pública, es decir, prevención, educación, promoción, lo cual va a generar un país y ecuatorianos más sanos. Nicolás, ¿cuáles serían las formas de combatir la corrupción en el sector? En este sector que verdaderamente hoy por hoy sentimos nosotros un tanto de vergüenza ajena de saber cómo se ha ido corrompiendo el sector de la salud. ¿Cómo podríamos combatir la corrupción? Yo creo que lo primero es que el sector de la salud como tal, debemos sacarle del contexto politiquero, del contexto de componentes políticas, etcétera. El Ministerio de Salud debe ser un ministerio técnico y político, con su gran componente político, pero político en el concepto de la salud. En ese momento ya no tendremos nosotros el ministerio como una carta de negociación para situaciones como las que hemos vivido últimamente. Yo pienso que también debe haber un concepto de ejemplo de quienes están en la cabeza, desde la cabeza del mismo gobierno, del ministerio hacia abajo. Obviamente, si los funcionarios ven que quien está en la cúpula está también haciendo negociados, evidentemente ese es el ejemplo que damos. Debemos ser transparentes en todo lo que hacemos, la suficiente transparencia como para saber qué es lo que está sucediendo. Y debemos enfrentar las situaciones de manera honesta y transparente. A mí me llama la atención el tema, simplemente tocando un tema como el de las medicinas, por ejemplo. ¿Por qué el ministerio no tiene la capacidad de negociar con los laboratorios farmacéuticos realmente precios que sean razonables a nuestra realidad? Me llama la atención que solamente en Colombia, el Ministerio de Salud se sentó con los laboratorios farmacéuticos y en este momento los medicamentos en Colombia tienen un costo de un 40% en relación a los nuestros. ¿Y cuál es la diferencia con el Ecuador? Entonces, falta justamente esa transparencia en la negociación que permita que cada hospital compre las medicinas a un precio que genere la suficiente cantidad de presupuesto suficiente para poder llegar a todos los ecuatorianos que requieren medicinas, requieren insumos. Este es un tema, yo creo, cultural que debemos ir generando en el proceso. Y cuando hablamos del sistema de salud, yo creo que el sistema de salud no se puede construir en un solo ministerio, un solo gobierno. La construcción de un sistema de salud trasciende al periodo de un gobierno. Y por eso es que yo estoy totalmente de acuerdo en generar realmente un consenso, un acuerdo nacional por la salud que permita de aquí a 10 o 15 años tener el sistema de salud que todos creemos que debemos tener, en un consenso no politiquero, en un consenso de personas que conozcan lo que debe ser un sistema de salud donde se incluya la academia, se incluyan los gremios, se incluyan todas las personas y los técnicos que realmente nos permitan decir, vamos a caminar en esa dirección, y el ministro que venga, el gobierno que venga, todos nos comprometemos a que se mantenga esa dirección para llegar en un momento dado a tener un sistema de salud que sea orgullo, nuestro orgullo del Ecuador para Latinoamérica, dentro de Latinoamérica y el mundo, ¿por qué no decirlo? Nicolás, Gracias, ahora Nicolás. vamos con ustedes, Romina, Valareso, y las preguntas de nuestra audiencia. ¿Qué genera la audiencia como pregunta? Luego de haber escuchado toda la experiencia acumulada en los años, en el tiempo, en la conducción inclusive del ministerio en cada época, Romina,
¿Qué nos pregunta la audiencia para nuestros invitados del día de hoy? Sí, doctor Andino, aquí tenemos algunas preguntas para nuestros invitados y la primera quiero dirigirla al doctor Alfredo Palacios y es, en relación a casos de muertes que se incrementan con el pasar del tiempo, ya sea con problemas cardiovasculares, renales, diabetes o alguna otra complicación sistémica, ¿qué medidas se podrían tomar junto con el gobierno para disminuir la mortalidad de estas enfermedades? Doctor. Muchas gracias, Romina, y gracias a quien hizo una pregunta tan inteligente. Obviamente que la primera respuesta es que necesitamos un sistema nacional de salud que ya no existe. El que hoy existe es obsoleto, es anacrónico, no soporta un parche más, no soporta una curita, un vendaje. Necesitamos cambiarlo. Y mi propuesta muy clara, de la que puedo discutir en cualquier momento, es el aseguramiento universal de salud. Yo lo creo el mejor, pero puedo estar equivocado, pero no conozco otro. Si alguien me propone un sistema nacional de salud distinto a eso, yo lo apoyaría. Pero el que he venido estudiando lo realicé con la mejor universidad del mundo que se dedica a las transformaciones de la salud en el planeta, que fue la Universidad de Johns Hopkins, lo cual me sirvió de tesis y que me dio un doctorado con Johns Hopkins. Ese es el sistema que necesitamos y lo vengo defendiendo desde entonces. Por lo tanto, necesitamos simplemente asegurarlo de alguna manera. Me gustaría en algún momento, Romina, de ser posible, si hablar un poquito más del aseguramiento. Quisiera hablar algo de corrupción, quisiera hablar algo del problema del problema de la Occidente, del problema petrolero que tocó el ministro Nicolás, si es que eso fuese posible. Muchas gracias, doctor Palacios. Esta siguiente pregunta la dirijo al doctor Francisco Huerta. Y es de qué manera se podría crear políticas justas, tanto para el paciente como para el profesional de salud, donde se puedan tratar de solucionar las problemáticas actuales, por ejemplo, falta de medicamentos o poco personal de salud para los ecuatorianos. Doctor. Su micrófono, doctor. Comprendí. Ahora sí estamos. Muchas gracias. Decía que necesitamos políticas de salud integrales que abarquen todo lo que estás planteando. La relación médico-paciente es un capítulo de esas políticas de salud. Involucra la formación del médico. Y en esto tenemos muchos huecos en nuestras facultades de medicina. Yo insistiría en eso. La actitud del paciente frente al profesional médico también está modificándose. Ya no hay un sometimiento absoluto en relación a las indicaciones del colega que receta tal cosa, porque todo está en las redes y uno puede enterarse de los riesgos de esa receta y planteárselo al colega que se la prescribió. Y a veces el paciente tiene razón. Es decir, hay unos cambios sustantivos. Pero esa es la medicina tradicional de relación médico-paciente. A mí me interesa más la relación con la salud de todos, la salud pública, que es la suprema ley, insisto. Y esta tiene que elaborarse políticamente por cuenta de la legislación del código y la voluntad presidencial y ministerial, no solo de salud, sino de salud, educación, vivienda, porque todo ello es salud, medio ambiente. Una visión integral de salud es lo que permitirá tener una mejor salud para todos. Muchísimas gracias, doctor Huerta. Y tenemos una última pregunta para el doctor Nicolás Jara, y es,
¿qué planteamiento se seguiría por parte del Ministerio de Salud Pública para combatir el incremento de atenciones que se ha visto afectados, ya sea producto de malas administraciones pasadas, casos de corrupción, que de alguna manera incrementan estos casos de pacientes que van a hacerse atender? Yo creo que lo más importante es este momento fortalecer el nivel primario de salud. No es cuestión de poner médicos, por poner médicos en el área local. Tiene que ser una estructura que realmente funcione de manera adecuada y darle todas las facilidades y todas las herramientas para que ese médico y su equipo de salud puedan tener una atención adecuada a nivel primario. No solamente cumpliendo labores asistenciales, sino básicamente destinándole el mayor tiempo a actividades de salud pública, que es lo más importante. Entonces, de esa manera, nosotros, ¿qué vamos a conseguir? Que más del 80% de los problemas de salud se resuelvan a ese nivel, a nivel local, y de esa manera podemos nosotros evitar la congestión de los hospitales. Cuando estuve en el ministerio hace algunos años, hicimos una prueba en una provincia, específicamente en la provincia de Cañar, y propusimos que todos los pacientes entren al sistema de salud por la atención primaria de salud. Inmediatamente nosotros vimos que el hospital de Azogue se descongestionó, porque todos los pacientes tenían, eso sí, nosotros consiguiendo que todos los médicos estén en sus puestos a nivel rural, a nivel local, y conseguimos que se descongestione inmediatamente el hospital. Entonces, los hospitales tienen que ser hospitales de referencia, tienen que referirse desde el nivel primario hacia los hospitales. Y como les decía, no tenemos que estar orgullosos de que hemos atendido muchas más personas. Ojalá algún día podamos nosotros decir que cada vez los hospitales están atendiendo menos personas porque los ecuatorianos estamos más sanos, estamos mejor cuidados, previniendo lo que son las enfermedades. Hacia allá tenemos que apuntar. Muchísimas gracias, doctor Jara. Y nos queda agradecer el día de hoy a este panel que de primera hemos podido nosotros conocer lo que es la política en salud. Política de Estado en salud necesitamos. Y es urgente que el presidente Guillermo Lasso lidere mesas de diálogo bajo un Consejo Presidencial de Salud. Se ha referido sobre el tema del modelo de sistema previsional de aseguramiento, en la cual muchos estamos de acuerdo, personalmente estoy de acuerdo, con un modelo que unifique los subsistemas de acuerdo al artículo 360. Es necesario decirle al legislativo, a la Asamblea Nacional, a nuestra presidenta Guadalupe Llori, que priorice el accionar del legislativo frente a la salud. Si el legislativo, si los asambleístas, si el presidente Lasso y todo el ejecutivo, conjuntamente con su vicepresidente Alfredo Borrero, generamos con la comunidad y con la sociedad civil y la academia un concepto diferente para no solamente un plan de 4 años, señor presidente de la República, un plan de 25 años en salud. Con ello quisiera describir lo que decía Abedi Donadevian, el gran gestor de la política sanitarista en el marco de las hospitalizaciones y de la asistencia. Decía que el mejor hospital del mundo es el que no hace falta. Y allí necesitamos construir el mayor concepto de promoción y prevención, fortaleciendo la información, la educación y la comunicación. Y Simón Bolívar, en Angostura, el 15 de febrero de 1819, refería y decía: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Nuestro padre Espejo hablaba del decálogo, que hay que leerlo, y de los 5 males que todavía existen en el Ecuador.
Con ello, damos por concluido este programa e invitamos para la próxima semana a un programa con la industria farmacéutica nuestra para poder referir qué y decir qué, que necesitamos un plan de acceso universal de medicamentos de calidad, pero de bajo costo. Quedamos con ustedes para el próximo día miércoles a la misma hora. Saludos cordiales y un fraterno saludo a todos. Llega al Ecuador LHC, el antigripal chino de origen natural. Su fórmula, que contiene 13 ingredientes naturales milenarios que durante 200 años ha coadyuvado en el tratamiento de epidemias virales y respiratorias en el continente oriental. Es un antigripal que inhibe la réplica viral con cualidades citoprotectoras, analgésicas, antiinflamatorias y antitusígenas expectorantes. LHC, el antigripal chino de origen natural. Adquiérelo en las principales farmacias del país. Llega al Ecuador LHC, el antigripal chino de origen natural. Su fórmula, que contiene 13 ingredientes naturales milenarios que durante 200 años ha coadyuvado en el tratamiento de epidemias virales y respiratorias en el continente oriental.